Se incrementó el número de personas que peregrinan hasta la iglesia de Obrajes. Los efectivos policiales procedieron a la revisión de mochilas para verificar la posible existencia de bebidas alcohólicas y armas blancas. Pertenencia que están llevando las personas, donde se procede inmediatamente acá al decomiso, especialmente si se logra encontrar en esa revisión algunas armas, algunos instrumentos, o también podría ser algunas botellas o algunos frascos de alcohol. El objetivo de la policía es evitar el consumo de bebidas alcohólicas de parte de algunos peregrinos, así como el control de la aportación de armas cortopunzantes, a fin de garantizar que estas personas puedan tener un desplazamiento tranquilo en los puntos de control. Al momento tenemos más o menos 1.000 personas que ya se han apostado por la zona de Obrajes y esperamos tener aproximadamente unas 1.500 a 2.000 máximo en este fin de semana, ¿no? Esta fue la segunda semana de romería de los devotos del Señor de Exaltación. Alrededor de 1.600 personas pasaron los controles policiales ubicados en diferentes lugares estratégicos de la ciudad.